Problema de pedigrí de tipo 2. ¿Sí? El caso 2. ¿Por qué sé que es caso 2? Veamos. Primero, ¿dónde está la pregunta? Y en realidad lo único que yo veo es un signo de interrogación a este nivel. Pero un signo de interrogación me da referencia pues de que estamos frente a un posible futuro hijo. ¿Ok? Estamos frente pues a un proyecto de hijo. Todavía no ha nacido. Ni siquiera todavía ha sido concebido, ¿no? Ni siquiera ha sido concebido. Entonces, a un individuo que todavía no ha nacido, yo no le puedo hacer ningún cálculo de probabilidades. Por lo tanto, entonces tendría que subir una generación y ver cuál de sus dos padres podría ser mi probando. Pero si me doy cuenta, la mamá no tiene ninguna conexión en el pedigrí, lo que implica entonces que esta mujer no tiene nada que ver con la transmisión del alelo recesivo. En cambio el papá sí, el papá pues pertenece a la familia y en la familia hay antecesores, ¿no? Hay antecedentes de la enfermedad. Por lo tanto, entonces el papá se vuelve mi probando. Es a él al que le voy a hacer todo el pedigrí. Entonces ahora sí, veo, ¿no? El rasgo ¿de qué tipo de herencia es? Veo hijos afectados y los dos padres son sanos. Esa es una característica fundamental de que el rasgo es autosómico recesivo. Todos los afectados necesariamente deben ser entonces homocigotes recesivos. Y si los hijos son homocigotes recesivos, ellos provienen pues de un matrimonio entre heterocigotes. Los dos padres deben ser heterocigotes cuando tienen un hijo homocigote recesivo. Igual aquí arriba. Entonces los dos padres son heterocigotes. Bien, ahora, sin embargo, me doy cuenta que mi probando, por lo tanto, debe haber recibido el alelo recesivo de su padre. Pero su padre es hijo de estos dos heterocigotes. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo sea heterocigote cuando los dos padres son completamente seguros heterocigotes? Entonces recordemos, eso también lo hemos visto en clase, según la segunda ley de Mendel, ¿sí? Si los dos padres son heterocigotes, entonces, según la ley de la segregación, eso implicaría que yo podría tener 4 tipos de hijos. Un homocigote dominante, 2 heterocigotes y un homocigote recesivo. Pero el homocigote recesivo debería estar afectado, lo que significa entonces que en el pedigrí debería estar coloreado. Entonces, ¿dónde están los heterocigotes? Los heterocigotes están entre los no afectados, o sea, entre los sanos. ¿Cuántos heterocigotes hay entre los sanos? 2 de 3 sanos. Y entonces, por esa razón es que nosotros decimos que toda vez que en un pedigrí para un rasgo autosómico recesivo vea yo un hijo proveniente de 2 padres totalmente seguros que son heterocigotes, la probabilidad de que el hijo sea heterocigote es 2/3. Ojo, 100%, ¿no? Tengo que estar seguro de que estos dos individuos son heterocigotes. Ahí recién pongo directamente 2/3. Pero si pongo ahí 2/3, entonces ahora sí hago mi tabla de Bayes. ¿Sí? Fenotipos. Los posibles fenotipos de mi probando que es sano es o es homocigote dominante o es heterocigote. ¿Sí? Para que sea sano, bastaría que tenga un alelo dominante o los dos dominantes. Entonces solamente hay estas dos posibilidades. Ahora, probabilidad anterior. El cuadro de Bayes lo llenamos siempre considerando la probabilidad anterior. La probabilidad anterior está referida entonces a la transmisión, en este caso del papá del probando hacia él. Como el papá del probando es 2/3 heterocigote y siempre toda persona le transmite la mitad de los genes, la probabilidad anterior entonces es 2/3 por 1/2. 2/3 por 1/2, ¿no? 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 2/6. ¿Sí? Pero 2/6 es igual a decir 1/3, ¿no? Simplificando. Ojo con eso. Entonces acá también igual, 2/3 por 1/2, me sale 2/6, simplifico 1/3, ¿no? 1/3, 1/3.
Muy bien. Probabilidad condicional. La probabilidad condicional tiene que ver entonces con la probabilidad de transmisión de un alelo del probando a cada uno de los hijos que ya nacieron, siempre y cuando consideremos al probando homocigote o heterocigote. Entonces, ¿cuál es la transmisión de un homocigote? Como el homocigote tiene los dos alelos iguales, entonces la transmisión al hijo siempre va a ser el mismo alelo, el único alelo que tiene, 1, 100% que le transmite el alelo dominante. Al primer hijo, que ya nació. Al segundo y al tercero le transmitirá también pues el alelo dominante con la misma probabilidad. Entonces, 1 por 1 por 1. 1. Fíjense que en este caso estoy multiplicando 3 veces 1 por cada hijo que ya nació. El signo de interrogación no entra en esta probabilidad condicional. En la otra columna, ¿cuál es la probabilidad de que el primer hijo de mi probando reciba un alelo si es que el probando fuera heterocigote? Pero yo sé que todos los heterocigotes le transmiten un medio de probabilidad de cualquiera de sus alelos. ¿Sí? Un medio. Al primer hijo, al segundo y al tercero. Y eso es igual entonces a 1/8. Bien, juntemos las probabilidades. Probabilidades juntas. Entonces, voy a multiplicar la anterior por la condicional. 1/3 por 1. Y en el otro caso sería 1/3 por 1/8. ¿No? Esto es 1 sobre 24. Probabilidad final. Si la primera probabilidad junta yo le llamo A y a la segunda yo le llamo B, entonces las probabilidades finales deben ser, en esta columna debe ser A entre A más B y en la otra columna debería ser B entre A más B. Es el cálculo que yo voy a hacer para que de esa manera me generen dos fracciones con el mismo denominador. Y haciendo esto, las dos fracciones me van a sumar 1. Claro, porque como es sano mi probando, o es homocigote dominante o es heterocigote. Solamente hay dos posibilidades nada más. ¿Sí? Dos posibilidades. Muy bien, entonces hagamos el cálculo. A equivale a 1/3 entre 1/3 más 1 sobre 24. Y en el otro lado sería 1 sobre 24 entre 1/3 más 1 sobre 24. Para poder hacer el cálculo más rápido, entonces yo voy a considerar, ¿no? Voy a transformar las fracciones que tienen denominador 3 en fracciones que tengan denominador 24. O sea, ¿por cuánto le tendría que multiplicar a este valor de 3 para que llegue a ser 24? ¿Sí? Entonces es 8, ¿no? 3 por 8, 24. Muy bien. Entonces, si yo a 1/3 le multiplico por 8, tanto en el numerador como en el denominador, sigue siendo 1/3. 8 entre 24. Eso es 1/3. Entre, y abajo pongo lo mismo, 8 entre 24 más 1 sobre 24. En el otro lado tendría 1 sobre 24 entre 8/24 más 1 sobre 24. ¿Por qué hago eso? Porque en el denominador entonces tengo suma de quebrados homogéneos, ¿cierto? 8 sobre 24, sumando sería 9 entre 24. Y acá sería 1 sobre 24 entre 9 sobre 24, ¿no? Quebrados homogéneos, sumo los numeradores nada más, 8 más 1, ahí está. Como veo, entonces tengo 24 despejando numerador, denominador, acá me saldría 8 novenos y en la otra probabilidad tendría 1/9. Pero de las dos columnas, ¿cuál es la que me interesa? ¿Cuál es la probabilidad que me va a interesar darle como parte de la consejería a mi probando? Pues la probabilidad de que él sea heterocigote.
claro, ¿no? Si el rasgo que estoy estudiando es recesivo, entonces le tengo que dar, ¿no? Tengo que hablar de la probabilidad de que él sea portador de ese rasgo recesivo. Por lo tanto, entonces le voy a dar esta probabilidad. La probabilidad de que mi probando sea heterocigote es 1/9. Y entonces, si mi probando fuera 1/9, ¿cuál sería la probabilidad de que se lo transmita a un futuro hijo? Ahí entra recién el signo de interrogación. Yo sé pues que todos le transmitimos la mitad de los genes a cada uno de nuestros hijos. Entonces la probabilidad de que el signo de interrogación, o sea, un futuro hijo, reciba el alelo recesivo de su papá es igual a 1/9 por 1/2. ¿Sí? Y eso sería 1/18. Y con eso entonces habríamos completado entonces todo el cálculo de probabilidades para este pedigrí.